Hola, ¿qué tal, compañeros y maestros? Vamos a presentar la teoría y análisis documental y elaboración del marco teórico a cargo de la compañera Gabriela Hernández Cabrera y su servidor Jorge Luis Hernández Javier. El análisis documental. El análisis documental es un trabajo mediante el cual por un proceso intelectual extraemos unas nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por lo tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan de representación. Es decir, el análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad de posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. En el análisis documental se producen tres procesos: un proceso de comunicación, un proceso de transformación y un proceso analítico sintético. En el proceso de comunicación, es un proceso que posibilita y permite la recuperación de la información para transmitirla. En el de transformación, es en el que el documento primario sometido a las operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de más fácil acceso y difusión. Y el proceso analítico sintético es la información es estudiada, interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento, lo que representa de modo abreviado pero preciso. Aspectos que cubre este análisis. El primero es identificación externa o descripción física del documento a través de sus elementos formales como autor, título, editorial, nombre de revista y año de publicación, etc. En la descripción conceptual de su contenido o temática es realizada a través de los lenguajes de indización como palabras claves o descriptores del tesauro. Tesauro significa repertorio de palabras de distintas áreas del conocimiento. Y el concepto de indización se identifica con el análisis del contenido en la medida que dichos lenguajes se utilizan para elaborar los índices temáticos, por lo que se recupera la información. Indización es ordenación de una serie de datos o información. El análisis documental surge con fines de orientación científica e informativa de sus productos, los documentos secundarios. Estos documentos secundarios van a representar sintéticamente a los originales. Van a contener información concentrada del documento original y pueden ser consultados con facilidad, ofreciendo las primeras noticias de la existencia de aquellos. Ejemplos de análisis documentales. A partir de las bases de datos se pueden generar muchos productos impresos o electrónicos: boletines de sumarios, boletines de resúmenes, índices De artículos de revistas, información de gráficos, de un diario, páginas web, una obra musical, un registro sonoro, una imagen de video, una película, una fotografía o de una página web. En el siguiente esquema podemos notar que el análisis documental consta de descripción física. La descripción física o análisis formal se trata de la descripción bibliográfica del documento. Este permite la identificación inequívoca del documento. Bibliografía documental. Por ejemplo, es la descripción física de un artículo de revista, título de artículo, autor, título de la publicación, número de publicación, fecha de publicación, año de publicación, página inicial y página final. Análisis de contenidos. El análisis de contenido
opera sobre el contenido temático del documento y logra una representación de la información tratada. El análisis de contenido se divide a su vez en Palabras claves. Las palabras claves son términos elegidos por el indizador para designar los diferentes aspectos temáticos. Descriptores. Son términos normalizados, formalizados u homologados en el lenguaje documental. Resumen. El resumen o descripción sustancial se refiere al análisis de los contenidos de los documentos. Es la representación abreviada del contenido de un documento sin interpretación ni crítica. Clasificación. La clasificación es ordenar o disponer por clases. Se entiende por clasificación documental el proceso de análisis por el cual el documento es identificado y ordenado por clases definidas, estas según el contenido del propio documento. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es el fundamento de la investigación. Está integrado por un conjunto de conocimientos. Estos conocimientos no solo son aquellos que el investigador considera certeros, sino que también pueden incluirse aquellos que considera probablemente certeros. Esto último ocurre cuando el problema que se investiga es completamente novedoso. ¿Dónde se utiliza el marco teórico? La principal utilidad del marco teórico consiste en evitar plagios y repeticiones de investigaciones generalmente costosas en trabajos de tesis de grado y posgrado. Son raros los plagios, pero cuando los sinodales ignoran el marco teórico, algún plagio podría tener éxito al menos en un corto plazo. Conceptos teóricos, glosario terminológico y conceptual. Una teoría cualquiera es un conjunto de enunciados en un conjunto de hipótesis que afirman algo acerca de lo real. Las teorías que explican ciertas regularidades en un mundo físico, químico o social están formadas por una serie de enunciados que explican por qué ocurre, bajo qué condiciones, en un conocimiento general, en el sentido de que un conocimiento abarcado. Antecedentes de la investigación, fuentes y bases de datos. Como parte del marco teórico, los antecedentes de investigación se refiere a la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, realizados en instituciones de educación superior. El desarrollo del marco teórico debe iniciarse con una breve introducción. Variables, conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Estas últimas pueden ser continuas, valores numéricos fraccionables o discretas, valores enteros. Cada tipo requiere de la aplicación de diferentes estadísticos en el momento de realizar el análisis cuantitativo de los datos. Bases legales, normas, leyes y reglamentos que sustentan una investigación. Las bases legales no son más que las leyes que sustentan de forma legal o el desarrollo del proyecto. Revisión literaria o arqueo bibliográfico. Es un comprendido de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. La revisión literaria se encuentra en tres diferentes fuentes primarias. La fuente principal suministra datos de primera mano, por ejemplo, los libros, tesis, publicaciones periódicas, entre otros. Secundarias. Las fuentes secundarias ofrecen datos sobre cómo y dónde encontrar las fuentes principales, por ejemplo, anuarios, catálogos, directorios, entre otros. Y las terciarias. La fuente de información terciaria, por lo tanto, es un mix entre la fuente primaria y la fuente secundaria.
con información filtrada para transmitir al lector o investigador. En conclusión, podemos decir que el análisis documental nos va a ayudar a delimitar, poder identificar y localizar documentos para así conocer su contenido y elaborando otros solamente informativos. Esta información debe de ser totalmente objetiva. Así al igual, para la elaboración de un marco teórico, desde mi punto de vista, es sin el único paso más importante para empezar y defender una investigación, y como ya se dijo, evitar los plagios y derechos de otros autores. A grandes rasgos, un marco teórico es el resultado de los primeros pasos para una investigación, la idea y el planteamiento del problema. Podemos decir entonces que tanto el análisis documental y el marco teórico nos sirven para el estudio y comprensión de documentos con puntos de estudio diferentes. Gracias por su atención. Esperemos que esta información les sea útil.